Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para poder conversar, un espacio para encontrarnos y dialogar, un espacio que nos permite encontrar puntos de vista diferentes, un espacio que nos permite entender experiencias de vida diferentes, un espacio desde donde podemos compartir, porque desde esa diferencia y desde la diversidad es donde podemos encontrar la fuerza para construir un país más bonito, un país más justo y más solidario. Si no nos abramos, si no compartimos, si no salimos al encuentro de quien piensa diferente de nosotros y de nosotras, pues vamos a intentar, o se va a ir construyendo alrededor de eso, más bien una burbuja cerrada que no nos permite dialogar, una burbuja cerrada en la que no podemos vernos reflejados y reflejadas en el rostro y en las luchas de todas estas otras personas que también están luchando como tal vez nosotros y nosotros lo hacemos. Cada quien por diferentes motivos, desde diferentes esferas, de diferentes partes del mundo inclusive. Pero es importante encontrarnos y reconocernos. Reconocer que la lucha que yo estoy llevando es también la lucha que tú estás llevando, la lucha que vos estás llevando, y la lucha que aquel está llevando, y la lucha que ella está llevando. Lucha por tener agua en la casa, lucha por llevar alimentación a la mesa, lucha por cuidar a nuestros seres queridos, lucha por cuidar la naturaleza, todo ese entorno que nos da la vida. Hay quienes en estas luchas están más metidos, más metidas en unas que en otras, pero al final de cuentas, todas estas luchas se resumen en algo bien sencillo. Y es que en este lugar, en este mundo, todos y todas buscamos tener una vida digna. Y es a eso a lo que se resume todo esto. Muy bien lo dicen hace un par de días en unos talleres que estábamos con organizaciones de mujeres. Lo que nos une es la fuerza del corazón colectivo por el cuidado de la vida. Y no de cualquier vida, de una vida digna. ¿No? Y creo que eso es algo que nos motiva y algo que nos inspire para seguir siempre adelante, desde la fuerza del corazón colectivo, para construir, para dialogar, para crear mundos más bonitos y más solidarios. Desde ese espíritu del diálogo y de la diversidad, me gustaría saludar mucho a las personas que comentaron en el video pasado. Ahí se dieron un montón de comentarios de diferentes tonos y de diferentes perspectivas. Quiero agradecer a quienes han saludado en esos videos, que no se limitan solamente a quienes están en el país, sino a nuestros hermanos y hermanas que han tenido que salir y estar fuera de las fronteras. ¿No? Un gran abrazo solidario para ustedes, ¿no? Un gran saludo y esperamos poder construir también este país que queremos. Esta semana que pasó, creo que han ido sucediendo varias cosas, ¿verdad? Que es un poco complicado encontrar una sobre la cual centrarse, ¿verdad? Porque todas estas cosas que han venido pasando están muy relacionadas entre sí, ¿verdad? Porque como todo, ¿verdad? Como toda la historia, no podemos entender el presente sin desvincularnos de la memoria. Por eso es siempre importante recordar, ¿verdad? Y por eso es siempre importante la lucha por la memoria, porque para entender el presente y construir futuros posibles es importante la memoria. Entonces, en esa interrelación, ¿verdad? de hechos que han venido sucediendo, quisiera comenzar por algo que pasó anoche, ¿no? Un tuit
particularmente del presidente, y que está relacionado con un tema que ya venimos tratando aquí desde hace algunos programas. Anoche el presidente Bukele puso un tuit donde anunciaba que se han comprado 150 Bitcoin más, 150 coins, 150 monedas, que no son monedas, sino Bitcoins más. Y decía el mismo tuit, que ahora El Salvador ya tenía 700 Bitcoins. Por la compra que ya habían hecho, si vamos atrás, hicieron dos compras de 200 Bitcoins el 6 de septiembre, ¿no? Ahí sumaron 400 Bitcoins. Luego se hizo una segunda o una tercera compra el 7 de septiembre, que fueron 150 Bitcoin más, ahí sumaron 550, y con el anuncio de anoche del presidente fueron una compra de 150 Bitcoins, una cuarta compra, donde significa entonces que se han comprado 700 Bitcoins. Ahora, aquí creo que hay que hacer una diferencia bien importante. Una cosa es comprar y otra cosa es tener, ¿sí? Porque yo puedo comprar algo, pero no necesariamente lo tengo. Lo compro para usarlo y entonces lo he comprado, pero en el momento que lo usé, pues ya no lo tengo, ¿cierto? Vea. ¿Por qué hago esa diferencia que parece bastante sencilla? Vea, y creo que ustedes pueden decir que es una diferencia sencilla, pero es importante hacerla notar porque en el tuit del presidente lo que dice es que ahora El Salvador tiene 700 Bitcoins. Ok, ¿eso qué significa? Significa que ha comprado 700 Bitcoins y los tiene, no los ha usado. El gobierno, entonces, según ese tuit del presidente Bukele, no ha usado esos Bitcoins, sino que los mantiene. Y eso genera otras preguntas adicionales al manejo, entonces, de la implementación del Bitcoin en el país. Si el gobierno ha comprado estos 700 Bitcoins, pero según el presidente todavía los tiene y no los ha usado, pues entonces, ¿qué es lo que se les ha repartido a las personas que han descargado la aplicación? Porque la promesa o el incentivo que se prometió para que la población descargara el archivo wallet es que se les iba a dar un bono de $30 en Bitcoins, ¿no?, que iban a poder ser utilizados dentro de la aplicación. Sin embargo, ese bono lo debe de pagar o lo debería de pagar el gobierno, según la estructura que se ha venido manejando de parte de los funcionarios públicos. Pero el gobierno, los bitcoins que ha comprado son los 700 de estas 4 operaciones. Y si el presidente dice que el gobierno tiene 700 bitcoins, o que el Estado tiene 700 bitcoins, ¿qué entonces es lo que les ha dado a las personas en ese bono cuando descargan el archivo wallet, la billetera Chivo? Esa es una pregunta que queda abierta, ¿no?, a partir de esas declaraciones del presidente, que se suma a todo el tema de la opacidad que se está dando con la implementación del Bitcoin. Decíamos el programa pasado, ¿verdad?, y amarrando esta pregunta, ¿no?, de cómo se está gestionando. Bueno, si dice el presidente entonces que El Salvador tiene estos 700 bitcoins porque no los ha usado, ¿quién los está administrando? ¿Quién los está manejando? ¿De dónde? Para empezar, ¿de dónde se han comprado? Porque el Estado lo que tenía autorizado, y aquí aprovecho para comentar uno de los comentarios que habían dejado en el video pasado, que decía que como ahora el Bitcoin es moneda de curso legal,
el Estado no tiene que estar pidiendo permisos para comprar Bitcoin porque como es moneda de curso legal, entonces cualquier puede hacerlo. Es una operación que la puede hacer sin ninguna autorización. ¿Okay? El punto, el problema ahí, o sea, y el punto que tiene que ver la pregunta de dónde ha comprado ese Bitcoin, es porque el gobierno, todas las asignaciones que hace y todas las compras que hace están en el marco de la ley del presupuesto. Y según la ley del Bitcoin, según la ley que se aprobó para poner en funcionamiento el Bitcoin, lo que plantea es que el dólar sigue siendo la moneda de referencia. Entonces, la ley del presupuesto sigue marcando la referencia en dólares. Y por tanto, el gasto público que el gobierno está limitado a hacer sigue siendo denominado en dólares. Que luego lo pueden hacer en Bitcoin, de acuerdo, eso lo habilita la ley, que no debería de ser así. Ese es uno de los peligros, pero la ley lo habilita. A hacer pagos en Bitcoin, pero no habilita, eso no habilita a que haga compras libres de Bitcoin, porque el hecho de hacer la compra de Bitcoin lo hace con un tercero. El gobierno no es una casa de cambios de Bitcoin. El gobierno tiene que comprar esos Bitcoins a una tercera parte. Y esa compra de Bitcoins a esa tercera parte debe de llevar un proceso de licitación y debe de llevar un proceso de transparencia en términos de por qué se deciden a esas empresas. Y de nuevo, entonces, por ese proceso que se debe de llevar, es que me remito nuevamente a la pregunta que cómo se está financiando esa compra de Bitcoins. Lo que tenía el gobierno aprobado para comprar Bitcoins eran los 30 millones de dólares que estaban destinados para el bono de los 30 dólares. Pero si el gobierno dice que tiene 700 Bitcoins, lo que significaría que no los ha usado, pero la gente sí ha recibido, algunas que han podido descargarla, han recibido bono de 30 dólares en Bitcoins, pues ¿de dónde está saliendo esa transacción? Ahí comienzan a haber números que no cuadran, ¿no? Y esto, algo bien importante, en estos números que no cuadran, el punto no es que yo o ustedes comencemos a especular de qué es lo que el gobierno está haciendo o lo que debería de estar haciendo. Porque eso fue una discusión que se tuvo en uno de los comentarios que se dieron ahí, del programa pasado, donde uno de ustedes decía, no, lo que pasa aquí es que el gobierno los está teniendo para esperar que suba el precio del Bitcoin y entonces hacer las operaciones que va a hacer el gobierno. Posiblemente sea eso lo que esté haciendo, pero debe de decirlo. El gobierno debe de decir lo que hace con el dinero público, porque al final de cuentas lo que se compró de Bitcoin se hizo con el dinero público. Si ahora estamos viendo funcionarios o exfuncionarios en procesos de investigación, es justamente por la falta de transparencia que hubo en sus administraciones. Y si los de antes no lo hicieron, ¿por qué los de ahora lo deben de seguir haciendo? Si lo que estamos buscando es un cambio. Esta falta de opacidad, ¿no?, que estamos viendo en el tema del Bitcoin, creo que es bien importante que la vayamos trasladando también, porque no la estamos viendo solo en el tema del Bitcoin. La hemos visto en las compras que se hicieron en el marco de la pandemia. El año pasado hay un fondo del cual ya hemos hablado aquí, el FOPROMID, el Fondo de Protección para Mitigación de Desastres, que ocupó cerca de 600 millones de dólares, de los cuales no hay un informe público de cómo se ocuparon, cómo se utilizaron, ¿no? El reporte del Ministerio de Hacienda solo da una lista
donde dice que se ocupó tanto para el Ministerio de Salud, o bueno, ni siquiera dice cuánto, dice se ocupó en el Ministerio de Salud para la remodelación de hospitales, se ocupó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para comprar alimentos, pero no da pautas de cómo, cuánto se gastó. Esa opacidad, vea, que se ve, que ya estamos viendo que es un patrón generalizado de este gobierno, que también lo han tenido gobiernos anteriores, pero este gobierno de manera más marcada, se pone todavía más en peligro cuando vemos cosas como el intento de la reforma judicial que se ha querido hacer, que no lo vamos a ver en profundidad aquí, pero que hace que una sala impuesta sea capaz de declarar fuera a muchos y muchas jueces y juezas bajo el argumento de que sobrepasan los 60 años. Y eso ha hecho también que los jueces y las juezas vayan comenzando a organizarse junto con otros sectores que vienen acumulando mucho descontento. Descontento que tiene que ver mucho con esa falta de transparencia del gobierno. Las marchas que se vieron el 15 de septiembre, marchas multitudinarias, y que si bien ahí andaban algunos funcionarios públicos, algunos exfuncionarios públicos o miembros de partidos políticos, la gran mayoría de esa marcha era ciudadanía indignada, ciudadanía preocupada por lo que pasa en el país. Y una preocupación que tiene que ver justamente por esta opacidad en cómo hacen las cosas los gobiernos. Y como decía, los gobiernos anteriores han sido opacos, han sido poco transparentes. Y la ciudadanía ha estado señalando eso. ¿Cómo se descubrieron los viajes de Mauricio Funes? Gracias a la presión ciudadana por la transparencia. ¿Cómo se descubrió toda la malversación de fondos de la partida secreta? Ya en los periodos de Francisco Flores, de Antonio Saca, de Mauricio Funes, de Sánchez Serén. Por la presión ciudadana, por la transparencia. Entonces, que la ciudadanía esté activa y exigiendo en los gobiernos no es algo nuevo, no es algo solo contra este gobierno, es algo que se viene ejerciendo. La transparencia, las solicitudes por la transparencia, por la participación, por el manejo responsable de los recursos, eso es algo que se ha venido exigiendo desde hace ratos. No lo veamos como algo en contra de este gobierno, porque los gobiernos van y vienen, pero las exigencias por la transparencia, por la rendición de cuentas, por la participación ciudadana en las tomas de decisiones, esas trascienden a los gobiernos. Y no nos podemos estar limitando entonces a decir que mientras esté un gobierno, pues se tienen que aplicar y mientras esté otro no. Esas exigencias son las que presionaron para que en el gobierno de Mauricio Funes se hicieran públicos. No solo los viajes de Mauricio Funes, sino además todos los movimientos que hacía la partida secreta. Y que lo ha llevado a procesos en la fiscalía y que ahora se fue a aislar a Nicaragua. Bueno, que ya lleva años aislado en Nicaragua. Es esa exigencia de la transparencia la que le dio a la ciudadanía los instrumentos a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en el 2011. 2011. Nayib Bukele ni siquiera estaba en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. ¿Por qué? Porque la exigencia ciudadana por la transparencia trasciende a los gobiernos, trasciende figuras políticas. La exigencia ciudadana por la transparencia, por el manejo responsable de los recursos, por el respeto a los derechos, eso es algo que viene empujándose desde hace años. Desde antes siquiera de que Nayib Bukele se imaginara estar en una alcaldía o una presidencia, y va a seguir, aun cuando Nayib Bukele salga de
del aparato estatal. Sea quien sea que llegue a cualquier puesto, en cualquier nivel de la función pública, la exigencia ciudadana se ha mantenido y se mantiene. Y de ahí es donde vemos las marchas como la del 15 de septiembre y todo el descontento que se ha venido acumulando. Porque si bien los gobiernos anteriores han hecho mucho de lo que este gobierno sigue haciendo, pues este gobierno lo está haciendo cada vez más rápido y de manera más profunda. Que las exigencias de la ciudadanía las retomemos y veámonos ahí, en la lucha con los otros y con las otras. No solo por los gobiernos, sino por tener agua limpia, por tener alimentación, por tener educación, por tener salud. Eso es lo que nos va a permitir ir construyendo un país más bonito, un país más justo y un país más solidario. Buenas noches, un abrazo, amigos y amigas.